Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Radio Sefarad para analizar la actualidad, en este caso con Luciano Mondino. Hola Luciano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el llamado, como siempre. Bueno, vuelves de nuevo con la situación que se está viviendo en estos últimos días, ya casi más de una semana en Irán, con esas protestas que han derivado en una dura represión por parte del régimen de los ayatolás, con más de 2.000 muertes en las calles del país. Y bueno, venimos con días bastante movidos en todo lo que es el Medio Oriente. Es casi imposible ha sido grabar el programa de hoy por la velocidad de los acontecimientos que estamos viendo entre Estados Unidos, Irán, Israel, los países del Golfo, en este caso Arabia Saudita, Qatar, intentando intermediar para evitar un ataque de los Estados Unidos en la República Islámica de Irán, todo el entorno del propio líder supremo Ali Jamenei en Irán, amenazando con unas respuestas implacables en caso de que se produjera un ataque de este tipo. En Israel también muy expectantes en la última noche, esperando lo que fuese la posibilidad de que sonaran las alarmas, incluso habiendo abierto refugios en algunas ciudades de Israel. Y de alguna forma todo un mundo expectante por lo que hubiese sido una guerra que todavía no la podemos descartar, pero sí que es verdad que a estas horas se ha por lo menos desescalado en lo que es esa retórica bélica de la última noche, pero que si en caso de producirse, se estaría produciendo en una zona que es altamente sensible tanto para los recursos energéticos, petróleo, hidrocarburos. Estamos hablando de la zona del Golfo y estamos hablando principalmente del Estrecho de Hormuz, de donde pasan millones de barriles de petróleo todos los días. Son entre 20 y 22 millones de barriles que abastecen muchas de las rutas principalmente que van hacia China, y con esto también en Beijing jugando fuerte, esperando por de alguna forma interceder para que Trump no dé la orden del ataque. Hay rumores que dicen que este ataque se ha detenido incluso cuando los aviones ya habrían estado volando hacia Irán, algo que por supuesto no se va a confirmar públicamente, pero que sí que en verdad se está diciendo casi en secreto. Sin embargo, que en las últimas semanas también tuvimos una aparición también un poco desconcertante de lo que fue el factor de Somalilandia y lo que fue toda la respuesta de los países de la Unión Africana y de la Liga Árabe, que rechazaron contundentemente el reconocimiento, el primer reconocimiento de un país que vino por parte del Estado de Israel, país miembro de las Naciones Unidas, hacia Somalilandia, un territorio que está intentando proclamar su independencia desde el año 1991, que viene de manera muy diferenciada con lo que es Somalia, que se sabe que Somalia es un estado fallido en donde además operan fuerzas paramilitares, grupos terroristas armados, como el caso de Al-Shabaab, que viene también mimetizándose, al igual que los hutíes, con lo que es la piratería, especialmente en zonas de fronteras y zonas marítimas, y que con el reconocimiento oficial a Somaliland se vino todo creo que también lo definiría como una suerte de reacción casi en cadena por parte del mundo árabe, con un silencio que es bastante interesante para remarcar, que es el de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que en el reconocimiento a Somalilandia de la última semana de diciembre, estuvimos frente a un renacer de todas las internas y disputas que hay dentro de los países árabes. Y esto me parece que tiene una incidencia directa o quizás se encuentra una de sus causas más próximas en lo que es, sin dudas, un debilitamiento de la República Islámica de Irán. Cuando vemos que Irán empieza a declinar, ya no con solamente las protestas de las últimas 2 o 3 semanas, sino con un Irán que ha ganado una debilidad estratégica muy grande desde hace 2 años en la Guerra de Espadas de Hierro,
Israel destruyó y desbarató gran parte del entramado proxy que la República Islámica de Irán construyó desde el año 1979 y que con este entramado había logrado posicionar tanto a Hezbollah en el Líbano como Hamas en la Franja de Gaza. Lo mismo había hecho con milicias chiitas entre Irak y Siria. Y sin embargo, todo esto se empieza a romper a través de un Hamas que ha sido diezmado dentro de la Franja de Gaza, Hezbollah que ha sido también llevado a una situación interna crítica en la cual hoy hay un gobierno en el Líbano que está de alguna forma también intentando una desmilitarización de la organización terrorista que está ubicada en el sur del país, y todo un debilitamiento que se cristaliza y se potencia también con la caída de Bashar al-Assad en el año 2024, a finales de ese año, cuando toma el poder al-Yulani, que luego, bueno, cambia el nombre y es Ahmed al-Sharaa. Toda esta debilidad estratégica de Irán es lo que ha hecho que la República Islámica, frente a sus adversarios, pierda cierto peso. Y hay que saber en este sentido que si tuviéramos que definir todo el polo, los polos de poder, los focos de poder que hay dentro del mundo islámico, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron jugando casi a la par en la última década por un sentido, y era el enemigo en común que representaba la República Islámica de Irán. Cuando este enemigo común se empieza a debilitar, empiezan a renacer otra vez todas las rivalidades y las competencias, quizás no tanto en el plano político, sino ya en el plano geoestratégico y en el plano también de la propia seguridad regional que significa el Medio Oriente, y que se empieza a evidenciar de forma quizás mucho más clara en Yemen hace un mes atrás, cuando Arabia Saudita empieza a tener ciertos cortocircuitos con Abu Dhabi respecto a la forma de tratamiento con los hutíes. Creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es Arabia Saudita, el reino dirigido por el príncipe heredero Bin Salman, con lo que son los Emiratos de Bin Zayed. Bin Zayed ha demostrado en los últimos años que no tiene ningún tipo de temor o cuestionamiento para enfrentar a lo que son las amenazas principalmente que provienen de la hermandad musulmana y de la propia República Islámica de Irán. En esto Arabia Saudita es mucho más conservador y nos demuestra quizás formas de liderazgo o lineamientos que son muy distintos, pero que sin dudas estamos frente a una situación que se pone cada vez más tensa en el Medio Oriente, y que sin dudas la perspectiva es sin dudas que haya un recrudecimiento de la interna árabe a medida que este enemigo en común se continúe debilitando, especialmente estratégicamente. Ahora, todo este contexto nos sirve para entender por qué los Emiratos Árabes Unidos no se han pronunciado en el rechazo al Estado de Israel frente a lo que fue el reconocimiento de Somalilandia por parte de Jerusalén. Y esto tiene un sentido. Si evaluamos la cuestión netamente estratégica y de seguridad de lo que significa Somalilandia, tenemos que entender que Israel logra posicionarse, incluso militarmente, porque aquí hay quienes decían, bueno, pero Somalilandia en realidad no va a permitir que existan bases militares extranjeras de Estados Unidos o de Israel en su territorio, y que esto los separe, creo que son unos pocos kilómetros, menos de 1000 kilómetros que los separan de todo el... Bueno, no, a ver, en realidad los kilómetros de costa son muchísimo menos, sino todo lo que es el corredor del Golfo de Adén, y posiciona justamente, no es necesario pensar en bases militares tanto de Estados Unidos e Israel. Pueden estos dos países atacar incluso también de forma disimulada y utilizando algún tipo de asistencia operativa, muy similar a lo que ha ocurrido entre Siria e Irak en la última guerra de junio, en la guerra de los 12 días con Irán, pero que sin dudas aquí hay una cuestión estratégica para Israel, y es posicionarse frente a los hutíes, en este caso la milicia que está ubicada en la zona sur de Yemen, y que tiene además nexos con la zona norte, principalmente aquellos clanes que están liderados por aquellos jerarcas que han muchas veces
pactado o han colaborado con la operatividad de los hutíes, también en lo que es la guerra civil que se recrudece mucho a partir del año 2011-2012 tras las revueltas árabes, y en el año 2015 cuando países como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita o Jordania empiezan a operar militarmente dentro de Yemen con saldos muy negativos, especialmente para Riad. Pero también lo que consigue Israel en este caso es posicionarse en un punto estratégico para controlar la piratería y especialmente todos los canales de financiamiento ilícito que estos grupos tienen. Hoy nombraba algo de Al-Shabaab, pero Al-Shabaab y todas aquellas organizaciones criminales y terroristas que muchas veces hablamos de organizaciones terroristas, pero muchas de ellas están mimetizadas con organizaciones criminales, y esto lo vemos mucho en el Cuerno de África, y vemos también cómo de alguna forma esas actividades ilícitas también terminan financiando las actividades terroristas. Cuando los hutíes operan dentro de lo que es las aguas, o que operan en el plano del crimen organizado, emulando muchas veces a organizaciones ligadas a Al-Qaeda o al Estado Islámico en la zona del Mar Rojo, ahí lo que están haciendo es financiar los misiles o los drones que luego son los que envían a Israel. Hace muchos meses, por suerte que no hay sirenas en Israel de amenazas provenientes desde Yemen, desde lo que fue uno de los puntos más problemáticos. Esto en algún programa lo hemos hablado, con la dificultad de lo que significa Yemen por tratarse de un territorio en el cual en la mayoría de los casos vas a poder operar de manera aérea, pero no de manera terrestre. Y esto con la partición de Somalia y con el reconocimiento de Somalilandia, hay sin dudas un Israel que se pone a tiro de los hutíes, afectando también o molestando un poco lo que es la presencia tanto de Egipto y también de Turquía en esta zona, que durante mucho tiempo han desplegado distintos tipos de actividades en la zona del Mar Rojo y han mostrado una participación cuando Egipto también ha tenido muchos problemas a la hora de gestionar de forma satisfactoria la gobernanza de la seguridad en zonas como, por ejemplo, el Sinaí, un sitio donde han proliferado muchos de estas organizaciones y también fracciones que vienen de Al-Qaeda en la zona bien del norte de África, que tienen también conexión con el Sahel, pero que en el Mar Rojo han mostrado siempre algún tipo de intención de por lo menos intentar alguna participación, o bien representando alguna, no amenaza directa, pero sí algún tipo de competitividad con Israel y mostrando ahí un punto fuerte. Esto también a Egipto molesta, por eso Egipto el Cairo fue una de las voces que quizás más ha resonado a la hora de criticar el reconocimiento de Jerusalén, pero es así como la política también se está dirigiendo en estos días. Sí creo que también hay una señal, de alguna forma estamos viendo un sistema internacional que está fuertemente debilitado y que nos muestra que a fin de cuentas tiene muchas limitantes a la hora de poder controlar y poder justamente dar una respuesta a las minorías que están fuertemente amenazadas, acechadas y que muchas veces son abiertamente masacradas por las mayorías de estos países. Muchas de las situaciones que se han vivido en Somalia dependen principalmente de un Estado nacional que se ha desintegrado y de las fuerzas paramilitares que han tomado, casi te diría, el monopolio de la seguridad y el monopolio de la violencia de estos países, especialmente el monopolio de las armas. Hoy decía Al-Shabaab, pero lo mismo podríamos ver en casos como Mali o en casos como Burkina Faso. Hay muchos países de África que están teniendo unos síntomas muy similares de enormes debilitamientos de sus condiciones de estatidad, y que son estas funciones abrumadas o muchas veces también pisoteadas por la proliferación de todos estos grupos, o bien grupos armados, o bien, insisto, grupos criminales que operan para financiar a todos esos grupos terroristas. Esto también nos lleva a una reflexión. Cuando hace pocas semanas atrás veíamos la intervención de Donald Trump en Venezuela, la intervención de Estados Unidos y los Delta Force en la captura de Nicolás Maduro,
había mucha idea de señalar que, bueno, que había que estar esperando la resolución del derecho internacional, o quizás la salida para Venezuela hubiese sido alguna salida más ligada a lo que es el derecho internacional, el consenso de Naciones Unidas, el concierto de naciones. Lo cierto es que el mundo también ha dejado solo a la gente de Somalia, como también ha dejado sola a la gente al pueblo de Israel el 7 de octubre del 2023, más que nada cuando Israel se defiende y responde esta masacre dentro de la Franja de Gaza, y también cuando en este caso, las mujeres iraníes principalmente lideran uno de los focos de protestas más grandes de los últimos años dentro de Irán, y sin embargo ese mundo que muchas veces ha dejado a estos pueblos solos, ahora parece querer de alguna forma arrogarse esa posibilidad de, bueno, vamos a resolver los problemas con la diplomacia y con quizás directrices de un mundo que son muy irreal, y nos tendríamos que empezar a enfocar en lo que son las soluciones prácticas que está habiendo en estos puntos críticos, como sin dudas puede ser Somalia, como puede ser también los drusos en el sur de Siria cuando estaban intentando el reconocimiento de Israel como un Estado o bien como una región que se separa de Siria, hoy dominada principalmente por grupos ligados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, y especialmente en aquellos países en donde las minorías están fuertemente acechadas por mayorías que no tienen ningún tipo de control, ni moral, ni por parte de lo que es la comunidad internacional o aquellas organizaciones que deberían velar por la seguridad internacional. Pues muchas gracias, Luciano, por de nuevo traer la actualidad y tus análisis aquí a Radio Sefarad para todos los oyentes. No, de nada, muchas gracias y bueno, que pasen linda semana. Hasta la próxima semana volveremos a escucharnos aquí en este programa y les invitamos a escuchar otros a través de las etiquetas en radiosefarad.com o haciendo búsquedas en la parte superior derecha de sus ordenadores para encontrar otros temas que puedan resultar de su interés.